Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, por parte de la materia de intervención cognitivo-conductual, les vengo a presentar el siguiente tema, que es el trastorno de la personalidad esquizoide y la terapia cognitivo-conductual. A lo largo de la presentación se abarcarán tres temas importantes, que son los trastornos de la personalidad desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, el trastorno de la personalidad esquizoide según el DSM-5, las estrategias y técnicas clínicas para tratar este tipo de trastorno de la personalidad según Aaron Beck de la terapia cognitiva. Mi nombre es Karina Guadalupe Vélez Dávila y estudio el sexto semestre de la licenciatura de Psicología Clínica en CETIS Universidad. La visión general de la terapia cognitiva de los trastornos de la personalidad habla de esquemas. En la terapia cognitiva se postula que hay estructuras importantes que se organizan jerárquicamente en categorías, son conocidas como esquemas, que vienen siendo reglas específicas que gobiernan el procesamiento de la información y la conducta. Los esquemas proporcionan las instrucciones que guían el centro, la dirección y las cualidades de la vida diaria. Los esquemas también se pueden categorizar en temas personales, culturales, de religión, de sexo u ocupacionales. Los esquemas de cada persona se pueden inferir a partir de la conducta o a lo largo de la entrevista. En la terapia, los sentimientos y la conducta disfuncionales se deben en gran medida a la función de ciertos esquemas que tienden a producir sistemáticamente juicios tendenciosos y a una tendencia correlativa a cometer errores en ciertos tipos de situaciones, que es lo que plantea la doctora Judith Beck, que dice que las percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas. Es decir, que los sentimientos no están determinados por las situaciones mismas, sino de la manera en la que percibimos estas situaciones. Frecuentemente los esquemas coercitivos que el paciente sabe que son erróneos resultan difíciles de cambiar por dos factores principales. El primero es que es difícil realizar un cambio de paradigma, pues el paciente renuncia a una hipótesis precisa a la que siempre ha estado acostumbrado por algo menos familiar y prefiere obtener resultados a corto plazo que cambiar su vida a largo plazo. Y el segundo es que cuando los pacientes deciden adaptar su vida para compensar sus ansiedades, deben cambiar de vida y enfrentarse a esas ansiedades para cambiar ellos mismos. Eso quiere decir que la terapia va a provocar ansiedad y se le pide al individuo que vaya más allá del cambio de cierta conducta o de su cambio de percepción. Se le pide que renuncie a lo que es, a lo que siempre ha sido, a lo que le ha definido por muchos años, para tener un mejor estilo de vida. Por lo general, este tipo de pacientes son los que suponen más trabajo en sesión, son más exigentes, requieren más tiempo y más energía por parte del terapeuta. Este tipo de pacientes por lo general no van a terapia por voluntad propia o por un motivo que tenga que ver con su trastorno, sino más que nada van debido a la presión, ya sea presión familiar, exigencias legales, por su resistencia al cambio o su incapacidad para cambiar, y pues dentro de los casos clínicos estos son los más difíciles de todos. El trastorno de la personalidad esquizoide pertenece a los trastornos de la personalidad del grupo A, que está compuesto por los trastornos paranoide y esquizotípico. Los trastornos de este grupo suelen mostrarse como raros o excéntricos. Recordemos que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado, poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana y que da lugar a un malestar o a un deterioro. Los criterios diagnósticos del trastorno esquizoide de la personalidad es que es un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y hay poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales. Comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. No desea ni disfruta de las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. Casi siempre elige actividades solitarias. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Disfruta con pocas o ninguna actividad. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado.
se muestra indiferente a las alabanzas o las críticas de los demás. Se muestra emocionalmente frío o con desapego o con afectividad plana. Ese trastorno no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, en algún trastorno bipolar o en un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico bajo un trastorno del espectro autista, y no se puede atribuir a efectos fisiológicos de alguna afección médica o el uso de alguna droga. Entonces podemos decir que el trastorno de la personalidad esquizoide es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y tiene una gama restringida de expresión de las emociones en situaciones interpersonales. Son socialmente vistos como personas solitarias, son aislados y casi siempre eligen actividades que tengan que ver con estar solos, algo que no implique la interacción con los demás. El trastorno de la personalidad esquizoide puede ser evidente desde la infancia y la adolescencia, con la soledad o relaciones escasas con los compañeros y tener bajo rendimiento en la escuela. A menudo este tipo de comportamientos convierten a estos niños o adolescentes en raros o diferentes y por lo general pueden ser objeto de burlas. Estrategias y técnicas clínicas. El primer paso que el Dr. Aaron Beck sugiere consiste en identificar los pensamientos automáticos que caracterizan al trastorno esquizoide de la personalidad. Los pensamientos automáticos por lo general van a ser escasos, debido a que las emociones están vinculadas con los pensamientos y los esquizoides tienen emociones limitadas. Entonces es lógico que comuniquen menos pensamientos que los individuos con algún otro tipo de trastorno de la personalidad. Es probable también que los pocos pensamientos automáticos que lleguen a identificar reflejen pobreza de pensamiento y apatía. Lo más probable es que los pensamientos automáticos habituales que el esquizoide identifique, si es que llega a identificar alguno, se centren en su preferencia por la soledad y en la percepción de sí mismo como un observador desapegado de la vida. Algunos de los pensamientos automáticos típicos de este tipo de trastornos son: más vale que lo haga yo mismo, prefiero estar solo, no tengo ninguna motivación, me limito a dejarme llevar, ¿por qué preocuparse? ¿Qué me importa? Después de la psicoeducación adecuada con respecto al modelo terapéutico cognitivo-conductual, se le debe de brindar al paciente una lista de emociones positivas y negativas sobre una escala de intensidades para que pueda tomarlas en cuenta y pueda ser advertido de sus propios sentimientos. Además de que se le va a presentar el registro de pensamientos disfuncionales. Esta herramienta lo puede ayudar no solamente a identificar sus pensamientos automáticos disfuncionales, sino que también ayuda a educar al paciente para identificar las diversas emociones y los niveles de intensidad con las que los está sintiendo. Además de que también le da indicadores acerca de las reacciones que los demás pueden tener cuando interactúan con él, y esto puede ayudar a incrementar su empatía. El registro de pensamientos ayuda a que el paciente monitoree sus pensamientos y emociones, a que evalúe su pensamiento y responda a ellos de una manera adaptativa. El registro se le muestra al paciente una vez que ya haya entendido que sus pensamientos, en situaciones específicas, afectan su estado de ánimo y su conducta, y que en ocasiones su pensamiento puede ser distorsionado. El registro de pensamientos primero se hace en conjunto con el terapeuta y luego se le empieza a dejar como tarea. Esta hoja de trabajo analiza el día y la hora en que una situación en específico sucede y tiene un efecto en el paciente. Analiza a profundidad cuál fue la situación, cuáles pensamientos o fantasías tuvieron en el momento, qué fue lo que lo llevó a tener un malestar emocional, qué situaciones físicas o desagradables tuvo. Después ahonda en los pensamientos automáticos, en donde analiza qué pensamientos o imágenes pasaron por su mente en el momento de la situación, y qué era lo que creía de ellos en ese momento. También profundiza en las emociones, qué emociones estuvo sintiendo en ese momento y lo más importante es que mide el nivel de intensidad. Después analizamos un pensamiento alternativo, en donde el paciente se hace consciente de qué error cognitivo tuvo y ayuda a armar una respuesta lógica a los pensamientos automáticos. Para esto pueden servir las preguntas que están abajo del formato,
en donde el paciente se puede hacer consciente de esto de una manera más fácil. Y finalmente habla de un resultado, en donde el paciente hace un contraste de lo que pensaba al principio y de lo que piensa y siente ahora, una vez que ya cambió su pensamiento, una vez que ya analizó bien el pensamiento automático y por qué lo hizo sentir como lo hizo sentir. Ahora el paciente mide también su nivel, qué tan intensa es la emoción y qué es lo que hizo en el momento y qué es lo que ahora va a hacer. Otra estrategia que se puede utilizar para ayudar al paciente es ayudarlo a que el paciente sea consciente de sus emociones más positivas. Como el esquizoide no presta tanta atención a los detalles emocionales que los otros perciben, por medio de algunas preguntas el paciente le puede ayudar, el terapeuta le puede ayudar a detenerse en este tipo de aspectos. Además, también se le puede enseñar al paciente la adecuación o la inadecuación de sus respuestas y generar alternativas, pero por lo general la mejor manera de enseñar al paciente aptitudes sociales es a través de intervenciones directas como la dramatización, la exposición en vivo o las tareas para realizar en casa. Algunos problemas que el terapeuta puede tener al trabajar con una persona con trastorno de la personalidad esquizoide es que es muy probable que el paciente busque un rápido alivio de los síntomas sin trabajar los supuestos o las cuestiones interpersonales, y también que en virtud del sistema de creencias del esquizoide es improbable que valore la relación terapéutica. Sin embargo, el terapeuta tiene que llegar a un equilibrio, tratando los problemas primarios del paciente mientras se gana su confianza y su cooperación, para así poder entrar a la tarea de modificar las pautas disfuncionales más duraderas y hacer realmente un cambio en la vida del paciente que sea duradero. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.